Lucas capítulo 17, los versos 11 al 19. Y lo podemos leer juntos y dice el versos 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y el versículo continúa diciendo, el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este relato encontramos a 10 hombres que tenían un mismo problema. ¿Cuál era ese problema? La lepra. Vemos que Jesús se está dirigiendo entre los límites de Jerusalén, o entre Samaria y Galilea. Y estos 10 leprosos o estos 10 hombres se encontraban lejos de la ciudad por su propia condición en la cual ellos se encontraban. La lepra en aquel entonces era una terrible enfermedad de la piel. Era una enfermedad muy grave, era una enfermedad incluso muy contagiosa. Y esta enfermedad ocurría o provocaba que la piel de la víctima se deteriore al punto de no recuperarse. Y esta piel entonces que se perdía causaba en la víctima o en la persona un daño permanente e irreversible. En otras palabras, no había cura física o médica para la persona que poseía o tenía lepra. Y encontramos que estos hombres se encuentran lejos de la ciudad. Y es que en los tiempos bíblicos, los leprosos o las personas que tenían o adquirían la lepra, de acuerdo a la ley, según el libro de Levítico, especialmente los capítulos 13 y capítulos 14, había Dios dado ciertos reglamentos o cómo ellos deberían de actuar. Había un procedimiento en la cual ellos tenían que mantenerse a una distancia, lejos de la ciudad. Es más, tenían que andar con una campanilla, tenían que andar ellos gritando o dando voces desde lejos: impuros, impuros, impuros. ¿Por qué razón? Para que la gente pueda oír o escuchar y mantener su distancia a efectos de que no pueda sufrir el contagio de esta enfermedad. Así que esta era la condición de estos hombres. Es más, se pensaba que en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, se consideraba que la lepra era una especie de castigo divino. Era una especie de castigo de parte de Dios, en los cuales les era impedidos o estaban imposibilitados ellos en participar de los cultos religiosos y también de la sociedad civil. Así que estos hombres eran aislados, o la persona era aislado. Si algún integrante de la familia contraía esta lepra, de acuerdo a la ley tenía que ser apartado y tenía que estar fuera o lejos de la ciudad. No sé de cuántas familias, no sé si eran amigos, no sé el trasfondo de estos 10 hombres, pero de pronto se convirtieron ellos en una comunidad de amigos en aquellos lugares donde ellos estaban alejados de la ciudad. Tal vez eran familiares, tal vez eran amigos desde ya cuando eran sanos y se contagiaron entre ellos, o tal vez se llegaron a conocer en el valle de los leprosos. El asunto indica que la Biblia nos precisa de que estos 10 hombres inmundos
separados de la sociedad, separados de la vida comunitaria, escucharon o tomaron conocimiento de que había un hombre que sanaba, resucitaba, proveía y hacía muchos milagros. Así que ellos pensaron, no hay sanidad, no hay oportunidad física para nosotros en que recibamos la sanidad física, pero puede y hay la posibilidad de una intervención divina. Y escucharon, presumo que les llegó la noticia, o vieron de lejos a Jesús, y a esa distancia, de acuerdo a la ley que los había establecido, dice la Biblia que estos hombres de lejos le gritaron a Jesús. Y es que Jesús, lo primero que en esta tarde quiero que pueda estar en nuestras mentes y corazones es que Jesús es intencional. Estos 10 hombres pensaron que ellos estaban acercándose o buscando a Jesús. Y es todo lo contrario, es Jesús siempre acercándose a nuestra aldea. Jesús siempre acercándose a nuestra circunstancia, a nuestra realidad. Jesús siempre acercándose a nuestro problema. Podemos ver incluso de lejos a Jesús. Podemos tener temor de ser apedreados y por estar o a querer acercarnos a Jesús. Y estos hombres que estaban separados, que estaban alejados de la sociedad, de lejos, vieron a Jesús. Y es que Jesús se había acercado a ellos o los estaba buscando. Había ido a su aldea en busca de su rescate. Qué bueno es saber que estando lejos de Jesús, apartados de Él, sin ninguna gracia, Jesús se acerca a nosotros para cambiarnos, para transformarnos de una manera poderosa. Y cuando Jesús se acerca a nosotros, aún estando de lejos, en medio de esta paradójica frase o situación, Jesús se acerca pero aún está de lejos, nos toca a nosotros hacer una simple cosa: gritar por misericordia. Porque el versículo 13 indica que ellos gritaron Jesús. Quiero que podamos ubicarnos nuevamente en el relato bíblico de Lucas capítulo 17 y ver el verso 13, lo que dice una vez más. Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mira que ellos respetaron la ley. Porque el verso 12 dice que estando de lejos, respetando la ley, ellos estaban buscando una intervención divina y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Es necesario notar que ellos no le gritaron: Jesús, sánanos. No le dijeron: Rabino, límpianos. Ellos sabían que su enfermedad era incurable. Esa enfermedad terrenal que tenían era incurable. En consecuencia, ellos necesitaban una intervención divina. Ellos sabían que aquel hombre que se acercaba de lejos a ellos era alguien diferente a cualquier profeta, diferente a cualquier rabino. Y en esa condición enferma le clamaron a la distancia. Y el verso 14 dice que Jesús, cuando Él los vio, y es que una vez más, no son los hombres que miramos a Jesús, es Jesús siempre mirándonos a nosotros. Y sabes, lo bueno y lo poderoso es que Jesús no solo nos ve, porque la sociedad nos ve, nuestros familiares, nuestros amigos nos ven, y aún ellos quieren o desean ayudarnos, pero se sienten impotentes muchas veces porque no pueden hacerlo. Cuando estamos con una enfermedad, cuando estamos con una realidad muy crítica, ellos intentan y hacen todos los recursos posibles para ayudarnos, para salvarnos, pero no pueden. La buena noticia es que Jesús no solo nos ve, sino que Él sí puede salvarnos, Él sí puede sanarnos, Él sí puede liberarnos, Él sí puede ayudarnos. Y puedes alabarle a Jesús en esta tarde con todo tu corazón. Porque la respuesta que Jesús les da
a estos hombres cuando le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 14, estando de lejos, Jesús le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. La gente una vez más nos ve sufrir, pero no puede hacer nada. Pero Jesús nos ve y Él soluciona el problema. ¿Y cuál es la solución que le da a estos hombres? Les da una instrucción. Les da una instrucción y le dice: id y mostraos a los sacerdotes. En otras palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Vayan a la iglesia. Yo creo, por ende, en el poder de Dios que ha dado a su iglesia. Creo en lo que pasa dentro de una iglesia, porque yo sé bien que Dios está en todas partes. Yo sé bien que la gloria de Dios cubre toda la tierra, pero sé muy bien también cuando Jesús dice: vayan a la iglesia. Y es que la tecnología es buena. Y los que están ahí conectados, sea por Facebook o TikTok o cualquier red social que nos vea, la tecnología es buena, pero sabes, Jesús está diciendo: acércate a la iglesia, ve a una iglesia, porque eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Así que lo primero es: Jesús es intencional. Él va a nuestra aldea, Él se acerca a nuestra realidad. Pero lo segundo que podemos nosotros ver aquí en este relato de estos 10 hombres es que Él les dijo: vayan a la iglesia. Qué importante es venir a la iglesia, qué importante es congregarnos, qué importante es saber que cuando nosotros recibimos o obedecemos a la instrucción de Dios y obedecemos a la instrucción de nuestro maestro, milagros van y pueden ocurrir. Y el versículo 14 una vez más dice: y Él les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Esta instrucción que Jesús le dio a estos 10 hombres, no lo inventó Él, no lo sacó de la nada. Una vez más, eso se encuentra en el libro de Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Jesús le estaba diciendo: vayan y preséntense ante los responsables. La ley había establecido, la ley de Moisés había establecido que los sacerdotes eran los hombres responsables de examinar a las personas que tenían esta enfermedad. Y examinaban la piel de estos hombres y podían declararlos limpios o impuros. Y si bien es cierto, el sacerdote no tenía poder para sanar de esta enfermedad, pero sí tenía la autoridad para pronunciar la purificación o la limpieza de esta enfermedad en aquella persona que tenía o había adquirido dicha enfermedad. Lo mismo ocurre en este tiempo. El pastor, los pastores, las pastoras, los líderes, los diáconos, no tenemos nosotros la autoridad para declarar a alguien sano. Es Jesús quien sana, o mejor dicho, no tenemos nosotros el poder para sanar. Es Jesús quien sana, pero ha delegado autoridad a su iglesia para constatar, para examinar. Nos ha asignado a nosotros el poder para pronunciar la limpieza sobre la enfermedad de la lepra. ¿Cómo Jesús nos delegó esa autoridad? En Juan capítulo 15, versos 3, Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que tú y yo escuchamos su palabra, cada vez que tú y yo prestamos la debida atención a la palabra de Dios, hay un poder en la palabra de Dios. No en la palabra del hombre, pero sí la palabra de Dios impacta nuestro corazón, impacta nuestra mente, impacta nuestra voluntad. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Limpia nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo, renueva nuestra mente y nuestra vida es tocada, es transformada. Así que una vez que estos sacerdotes declaraban limpios a los hombres o a las mujeres que adquirían esta enfermedad de la lepra,
Ellos podían volver a participar plenamente de todas las actividades de la comunidad judía. En otras palabras, ellos podían volver a reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora estaban bajo la bendición de Dios. Y es que eso es lo que ocurre cuando venimos a la iglesia. Una vez más, lo que hacemos o lo que podemos dar es por la impartición de parte de Dios. Podemos producir o podemos desatar la limpieza por la palabra de Dios, porque mientras se va hablando su palabra es la que nos va limpiando. Qué complejo es ir a la iglesia. Y es que no es complejo porque es un mandamiento sencillo de venir y de congregarnos y de reunirnos. Vemos que Jesús no lo tocó. Vemos que Jesús no ora por ellos. Vemos que Jesús incluso no le dijo sean limpios. Jesús les dio una orden a ellos. Ellos podían haber dicho, pero maestro, solo somos 10. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros, no te va a tomar mucho tiempo. Ora por nosotros. Es más, ellos pudieran haber cuestionado y haber dicho, ¿por qué el maestro no nos saluda? Porque cuando ellos le dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros, Jesús no le dio un saludo, sino que inmediatamente le dio una instrucción. Y vemos que esa instrucción era que ellos se presentasen o se mostrasen a los sacerdotes. Y es que ahí vemos que la fe estaba puesta en aquella orden. Porque cuando ellos iban a presentarse, entonces ellos estarían sanos ya de la lepra. Y sabes, lo mismo ocurre cuando tomamos la dirección, cuando comenzamos a obedecer, cuando tomaste la decisión o comenzaste a caminar rumbo a la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana Catres, lote 15, distrito de Nuevo Chimbote, Perú. Cuando tomaste la decisión de venir, sabes, en el camino algo comenzó a ocurrir, porque lo mismo que ocurrió en estos hombres mientras iban, ellos fueron limpiados. Bendito sea el nombre del Señor, porque ni siquiera llegaron a los sacerdotes, ni siquiera llegaron a la iglesia, ellos ya estaban limpios en el camino. Así que lo tercero que quiero mencionarte en esta tarde es que cuando Dios hace algo, tú te das cuenta. Cuando Dios hace algo, tú te das cuenta. El versículo 15 dice así, Lucas 17, versos 15, una vez más, dice lo siguiente: entonces uno de ellos, viendo que, versos 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versos 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No le importaba a este hombre, a este único hombre que regresó, no le importaba lo que pensaran los demás, no le importó avergonzarse por alabar a Dios, porque había intervenido en su vida. Además, quería identificarse con Jesús, porque él sabía, este único hombre que regresó sabía de dónde había venido su bendición, de dónde había venido el milagro, de dónde había venido la transformación. Y el relato bíblico indica que él cayó boca abajo a sus pies y le dio gracias. Y es que yo sé cuándo ocurrió algo en mi vida. Yo sé, o yo me di cuenta cuando algo pasó, cuando Jesús actuó u obró en mi vida. Tú sabes realmente cuando Jesús actuó en tu vida. Y es que es algo diferente. Es fuera a la religión, es fuera a la tradición, es fuera simplemente de escuchar un buen sermón, es fuera de simplemente de participar en alguna reunión religiosa. Cuando Jesús se acerca a ti, de la misma forma que aquella mujer de flujo de sangre sintió el poder que en el instante la sangre había cerrado o dejó de sangrar. Cuando tú te acercaste a Jesús, o cuando Jesús se acercó a ti,
cuando Jesús te tocó, es algo que no se puede cuestionar. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta y dice: realmente Dios me tocó. Uno se da cuenta porque no es cuestión psicológica. Uno se da cuenta porque si estabas atado a los vicios desaparecen. Si estabas enfermo, la enfermedad desaparece. Si tenías ataduras, las ataduras se rompen. Tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás limpio. Ves que algo ocurrió en tu vida. Ves que Jesús te tocó y tú sabes. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo, en gratitud vuelves a Él. Cuando tú te das cuenta de lo que Jesús hizo en tu vida comienza a cambiar. Algo comienza a pasar en tu mente. Algo comienza a pasar en tu corazón, que tú dices: voy a apartarme del pecado. Voy a dar mi vida para Él. Este único hombre se dio cuenta que nadie lo había podido ayudar, pero aquel que lo ayudó era digno de recibir la adoración, digno de recibir la gloria, digno de recibir la gratitud. Y si tú estás acá, si tú estás allí conectado en línea, ¿cuál es el mensaje de 10 hombres con un problema en común? El mensaje es el siguiente: un número perfecto de pecadores fue salvo. Por eso introduje a esta enseñanza o esta prédica o este mensaje de esta tarde, de hoy domingo, de que 10 representa perfección. 10 representa la perfección del hombre. Un número perfecto de pecadores fue salvo. Pero ¿cuántos regresaron a dar las gracias? ¿Cuántos regresaron a ofrecer acción de alabanza al Señor? Solo uno. Tú y yo somos una comunidad perfecta de pecadores. Los que estamos aquí presentes, los que nos siguen por las redes sociales, somos una comunidad perfecta de pecadores. Poseemos esa lepra. Pero sabes, el milagro no solo es de Dios para nuestra sanidad física, para una bendición material, para un milagro financiero, para un milagro familiar. El milagro que Jesús quiere hacer y obrar en nuestras vidas es superior a nuestra sanidad física, es superior a esa bendición material. El versículo 17 indica lo siguiente: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sabes, a veces pensamos que a Jesús no le interesa a las personas que quedan atrás. A veces pensamos que Jesús solo está mirando quienes siguen adelante, que Jesús está mirando quienes permanecen fiel para con Él en su camino. Pero vemos y notamos aquí a Jesús que Él está mirando también qué ocurrió con los 9. ¿Dónde están los que sané? Está diciendo Jesús. ¿Dónde están los que liberé? Está preguntando en esta tarde Jesús. ¿Dónde están los que los bendije? ¿Dónde están aquellos que yo les abrí una puerta? Jesús sigue preguntando en esta tarde por cada lugar vacío que debería de estar ocupado por alguna o muchas personas que recibieron una sanidad, que recibieron una bendición de parte de Dios, que recibieron algún milagro de parte de Dios, que vemos que de pronto no regresaron. Jesús sigue preguntando por ellos. Jesús dijo: son 9 judíos los que no regresaron, y un samaritano, un extranjero, volvió para darle la gloria a Dios. Un extranjero regresó para darle gracias, para agradecer y bendecir el nombre de Jehová. Y aquí es lo que ocurre cuando aquella persona decide no solo recibir la bendición y nunca más regresar. Porque sabes, debemos de nosotros procurar mantenernos lejos del pecado de la ingratitud. Es un peligro que cualquier discípulo del Señor
Es un peligro que cualquier persona que ha recibido algún favor inmerecido de parte de Dios, podemos nosotros involucrarnos en este pecado de la ingratitud. Por eso Jesús nos dejó esta hermosa ilustración de la historia de estos 10 leprosos. Y el versículo 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le estaba diciendo Jesús: levántate y sigue tu camino. Levántate porque tu fe te ha salvado. Y es que la palabra traducida como salvado también significa entregar o hacer bien. Y en el contexto de este relato bíblico podemos nosotros ver que aunque 10 hombres habían sido sanados de la lepra, claramente podemos ver que el samaritano recibió algo más como resultado de su alabanza. Los 9 experimentaron una bendición externa, pero uno de ellos, el número 10, no solo experimentó la bendición externa, sino que también experimentó la bendición espiritual interna en respuesta a su fe y gratitud visibles y vocales a Dios, porque dice que regresó a gran voz glorificándole a Él. En esta tarde debemos de glorificar a Jesús con nuestras voces. Debemos de alabar al Señor con nuestras manos, porque si hemos venido a la casa de Dios, si hemos venido a presentarnos de Él, no es porque aún tengamos la lepra, ya Él nos sanó, pero hemos venido justamente para agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. Tú sabes muy bien que muchos creyentes solo quieren bendiciones físicas de parte del Señor. Muchas personas solo buscan las añadiduras, pero sabes, se están perdiendo de las verdaderas bendiciones espirituales, de las verdaderas riquezas espirituales que provienen de la adoración, de la alabanza y de las acciones de gracias. Que la próxima vez que tú vengas, que la próxima vez que nos reunamos juntos, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la circunstancia, la realidad que estés experimentando o viviendo en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, antes de llegar aquí a este lugar, recuerda, mientras estás en el camino, mientras obedeces a la instrucción de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tú tienes que saber que mientras decidiste y estás paso a paso, o estás en el bus o en el ómnibus o en tu propio vehículo trasladándote a ese lugar, Dios está obrando y Dios estará haciendo la limpieza de tu realidad o de cualquier lepra que pueda estar afectando negativamente tu vida. Pero no te quedes, ni te quedarás a mitad de camino y dirás: qué chévere, qué bueno, ya Dios me sanó, así que ahora tengo las piernas para jugar mejor el fútbol, ahora tengo las manos de pronto para poder jugar mejor el vóley, o cualquier, ahora tengo dinero para irme de shopping o al cine o a la playa. Y no está mal nada de ello, sino que recuerda, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te sane, cuando Dios te prospere, cuando Dios te libere, no te quedes a mitad del camino. Ven a la casa del Señor para presentar alabanza, para presentar adoración, para presentar acción de gracias a aquel que la merece, aquel que nos tocó, aquel que nos miró de lejos, aquel que visitó nuestra aldea y nos dijo: yo puedo sanarlos. Aleluya. En efecto, solo 10% está agradecido o estará agradecido de las verdaderas riquezas de Cristo que Él tiene para nosotros. Así que en esta tarde quiero invitarte que nos pongamos en pie, porque tu fe te ha sanado, sugiere. Mientras que los 9 fueron sanados solo de la lepra, el 10º fue sanado además del pecado. Aquí estamos, hombres y gente, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que hemos sido bendecidos, que hemos sido tocados de una de otra forma.
Pero no solo nos hemos conformado o quedado con la bendición externa, sino que hemos ido mucho más profundo. Ya vosotros, dice la palabra, Jesús dijo, estáis limpios por mi palabra. Y si en esta tarde o noche tal vez alguien se sienta aún, a pesar de lo que hemos escuchado, de lo que Jesús nos está hablando, de lo que Él nos ha hablado, tal vez aún alguien se sienta abandonado, tal vez alguien aún se sienta que nadie está pensando en su circunstancia o en su vida. Tal vez incluso pienses que Jesús te ha abandonado o que Jesús está lejos. Jesús es intencional. Y Jesús hoy ha venido a tu aldea para limpiar tu lepra. Y Jesús es experto en acercarse a nosotros. Aunque no lo podamos ver literalmente en el momento, actuar a favor de nuestras vidas. Pero basta y suficiente con que Jesús dé la palabra. Basta y suficiente con que Jesús dé la instrucción y obedezcas, y en el camino el milagro ocurrirá. Y ya Jesús dijo, vengan a mí, porque el que viene a mí no lo echo fuera. Ya Jesús dijo, si estás cargado, trabajado y cansado, ven a mí que yo te haré descansar. ¿Por qué te quedas entonces en tu casa? ¿Por qué te vas a otros lugares a buscar el placer o el descanso para tu alma? Porque no se encuentra allá. Jesús no encontrarás aquí. Por eso necesitas venir y congregarte, amigo, hermano, hermana. Necesitas venir aquí. No es compleja la instrucción de Jesús. Tal vez alguien diga o esté diciendo, yo voy varias veces y nada ocurre. La instrucción ya fue dada. Solo obedece. Porque en cualquier momento, mientras vienes a este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, el milagro será otorgado. La transformación será tangible en tu vida.